Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Doctor Responde. Hoy vamos a hablar acerca del corazón. ¿Conoces tu corazón? ¿Cómo cuidarlo? Para ello hemos invitado al doctor Víctor Rafael Buccelli. Él es especialista en cardiovasculares, cirugía cardiovascular de nuestra institución y nos va a contar todos esos detalles y esas inquietudes, va a resolver esas inquietudes que ustedes tienen y que a todos nos pueden surgir en un momento determinado. Doctor, muy buenas tardes. Gracias, Paola. Buenas tardes a todos. Bueno, doctor, por acá nos preguntan desde redes Octavile, nos dice, ¿duele el corazón? ¿En realidad duele el corazón? Hola, Paola. Pues una pregunta muy interesante. Y la verdad sí, el corazón duele y la primera manifestación de una enfermedad cardíaca puede ser el dolor en el pecho. Cuando es manifestación de una enfermedad cardíaca, generalmente es una afectación en la circulación de las coronarias. Al no haber una buena circulación en nuestro corazón, en nuestras arterias coronarias, se produce un fenómeno que en medicina denominamos isquemia, que es que esa parte del corazón no está bien nutrida de flujo de sangre y la manifestación es el dolor. Y al dolor lo llamamos en medicina angina. Ese dolor en el pecho puede ser, como les menciono, un aviso de que algo anda mal con la circulación coronaria. Pero ese dolor, doctor, es un dolor continuo, constante, prolongado, o a veces como dice uno popularmente, me dio una picada. ¿Eso tiene algún tipo de diferencia este dolor? Claro, el síntoma hay que analizarlo muy bien y tiene que estar siempre enmarcado en un contexto clínico muy particular, en los factores de riesgo del paciente, en la edad del paciente y en otras cosas que nos pueden hacer predecir clínicamente que sea más un dolor de enfermedad coronaria o que no lo sea, ¿cierto? El pecho o el dolor en el tórax puede ser de muchas causas, no solamente cardíacas, traumatismos, procesos inflamatorios, no solo del corazón, sino de los pulmones, de los músculos, pueden producir dolores que pueden semejar en un momento dado una angina de pecho o incluso trastornos digestivos mismos como problemas del esófago. Entonces es crucial estar atento a algunas características que nos pueden hacer pensar más en un dolor de tipo cardíaco. Por ejemplo, un paciente que sea de más de 60 años, que además tenga diabetes, que tenga presión alta o que sufra de colesterol alto o tenga antecedentes en su familia de enfermedad cardíaca, si tiene un dolor en el pecho que se va hacia la mandíbula, hacia el hombro, que es intenso, que se acompaña de otros síntomas como sudoración excesiva, sensación de frialdad, pues es muy probable que este paciente tenga un dolor relacionado con enfermedad coronaria. Digamos que el contexto clínico más las características del dolor, como Paola nos menciona, pues nos pueden orientar más. No todo dolor es enfermedad coronaria. Tampoco se puede pues minimizar ningún síntoma y cuando el dolor persista o hayan dudas, siempre acudir a urgencias o al médico familiar o a nuestro médico de confianza. Nos pregunta por acá Julie Ospina, dice, si bien es cierto una de las causas de los infartos son las arterias obstruidas, ¿cuál es la recomendación para que no lo estén? Y si ya lo están, ¿qué debemos hacer? Bueno, digamos que la enfermedad coronaria es un proceso continuo que se desarrolla en muchos años, ¿no? Desde que uno está muy niño empieza a desarrollar una cosa que llama la estría grasa, que es la acumulación de lípidos en las paredes de los vasos sanguíneos, no solo del corazón, sino de los vasos sanguíneos en general. Es decir, es un proceso que obviamente llega a su manifestación más importante cuando uno está entrando a la tercera edad o a la vejez. Eh, pero para tener una salud cardiovascular y evitar, digamos, o prevenir la enfermedad cardíaca o aterosclerótica del corazón, pues es muy importante tener unos hábitos de vida saludables, ¿cierto? Hay factores en esta enfermedad que son modificables y otros que no podemos modificar. Por ejemplo,
la herencia o la parte genética es algo que no podemos modificar, porque nosotros ya venimos, digamos, con una predisposición a hacer cierto tipo de enfermedades, y la enfermedad cardíaca o la enfermedad de las arterias del corazón no es la excepción. Pero hay factores que sí son modificables, por ejemplo, la obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo, el exceso de alcohol o una alimentación que no sea balanceada, que no sea saludable, son todas cosas que predisponen a esa parte genética a que la enfermedad se desarrolle. Entonces, nuestro objetivo como médicos y nuestro objetivo como proveedores de salud es orientar hacia nuestros pacientes a fomentar estilos de vida saludables que en caso de tener factores de riesgo, digamos, familiares o heredofamiliares, esto se pueda mitigar y hacer que la enfermedad pues, no se desarrolle o no se desarrolle tan rápido, tan vertiginosamente. ¿Y cuáles son esas precauciones o cuáles son esas medidas que tenemos que tomar, por ejemplo, las personas que tenemos antecedentes familiares de enfermedad coronaria? Lo primero es, como les decía, y el pilar fundamental son los estilos de vida saludables, hacer ejercicio, practicar deporte, no es necesario estar en un gimnasio, solamente pues con el solo hecho de moverse, caminar, 20 minutos diarios, mínimo 4 o 5 veces por semana, pues eso es clave, ¿cierto? O sea, la salud cardiovascular depende de la salud física. La alimentación sana, pues, es una cosa crucial. Se ha hablado mucho en los últimos meses sobre la comida chatarra y tenemos que ser claros en que el exceso de carbohidratos, el exceso de grasas que traen ciertos componentes en ciertos alimentos, pues pueden en un momento dado, si se consumen en exceso, acelerar los problemas cardiovasculares. Evitar el estrés, que es la enfermedad predominante en nuestro siglo, el estrés laboral, el estrés sentimental, cualquier tipo de situaciones que generen ansiedad o círculos viciosos de estados de ánimo que no sean adecuados, pues hombre, influyen también necesariamente en la salud en general y en la salud cardiovascular. Y lo más importante es, si tenemos esos factores de riesgo, nosotros debemos estar con nuestro médico de confianza en un chequeo permanente, alerta de síntomas y alertados también de algunos hallazgos de laboratorio que nos indiquen que necesitamos iniciar algún tratamiento farmacológico para controlar, por ejemplo, el colesterol, o si nos están haciendo constantemente nuestras medidas de nuestro peso, nuestra talla. Hay ciertas correlaciones de estas cosas que nos indican, por ejemplo, que estamos en sobrepeso, y evitar que eso llegue a una obesidad y a un estado nutricional deficiente que tiene mucha relación también con la enfermedad coronaria. Nos pregunta Norbey Ruan. Él dice, me hicieron trasplante de válvula aórtica orgánica y en ocasiones siento un sabor intenso a sangre en la boca. ¿Eso qué puede ser? ¿Qué puede estar pasando ahí? Bueno, es un síntoma bastante inusual. Lo que le hicieron a este paciente fue un implante en una válvula, supongo que biológica. Cuando él la llama orgánica, son válvulas que se hacen de tejido animal y que suplen la función de las válvulas nativas, son las que con nosotros nacemos cuando estas fallan por alguna razón. El sabor que nuestro paciente refiere no tiene relación con la prótesis. Síntomas que nos pueden alertar de que la prótesis, como una prótesis biológica, ya esté llegando, digamos, a una necesidad de, por ejemplo, de volverla a cambiar, porque las válvulas biológicas no son eternas, no duran toda la vida, son repuestos de los que disponemos, pero que con el tiempo hay que cambiarlas. Los síntomas que se relacionan con falla de la válvula son principalmente el ahogo, la disminución de la capacidad para hacer ejercicio, por ejemplo, que antes subía 2, 3 pisos sin problema, ahora tengo que parar después del primer piso porque ya no me da, porque me siento ahogado, me siento cansado. Esos son síntomas que tienen que ver más con la patología de la válvula como tal. Hablaba usted de tejido animal. ¿Qué tipo de tejidos se pueden utilizar para este tipo de válvulas, doctor?
Bueno, nosotros contamos en nuestro armamentario con prótesis mecánicas o biológicas, ¿cierto? Las mecánicas son hechas de materiales especiales, hechos en laboratorio, con los que se fabrican este tipo de prótesis y que tienen la ventaja de que son muy durables en el tiempo. Pero en pacientes de edad donde no queremos anticoagularlos o porque tienen alguna indicación especial para no anticoagularse, usamos válvulas de tejido animal, que son porcinas o de pericardio bovino básicamente. Estos son los dos tejidos que se utilizan para manufacturar o fabricar este tipo de prótesis que funcionan muy bien, obviamente con los cuidados que se necesitan y con la vigilancia periódica para detectar el momento en que estas prótesis puedan necesitar una segunda intervención o un recambio. Doctor, ¿cuáles son esas patologías que afectan más al corazón? Bueno, el corazón se enferma por muchas causas. La más grande y la más importante y la que hemos mencionado a lo largo de esta conversación es la enfermedad coronaria, ¿cierto? La obstrucción de las coronarias que se manifiesta con lo que llamamos el infarto de miocardio o los síndromes coronarios, que pueden ser de diversos tipos y que pueden necesitar diversas intervenciones, o con medicamentos, o con stent, si necesitan tratamiento en sala de hemodinamia y con angiografía, o en otros casos con cirugía cardiovascular para realizar puentes coronarios y darle una solución a esta enfermedad. Y en segunda frecuencia, las enfermedades que más atacan al corazón son las enfermedades de las válvulas cardíacas, son las enfermedades valvulares, que se dan, pueden ser por infecciones, como la endocarditis de las válvulas, o por afectaciones degenerativas, como la estenosis aórtica por degeneración calcífica, o también por enfermedades, digamos, infecciosas tempranas en la infancia, como la fiebre reumática, que con los años se manifiestan como inflamación de estas válvulas y estenosis, principalmente la válvula mitral en el caso de la enfermedad reumática. Son muchas las patologías que afectan las válvulas, como vemos. Lo importante es distinguirlas, identificarlas y tratarlas a tiempo. En Colombia, básicamente, ¿cuáles son esas enfermedades que más aquejan el corazón? La enfermedad coronaria sin duda ocupa el primer lugar en nuestro país digamos que en todos los países en vías de desarrollo o desarrollados. Luego vienen las enfermedades valvulares y luego vienen las cardiopatías por otro tipo de orígenes o de otro tipo de orígenes, como la hipertensión, la misma diabetes, enfermedades infecciosas como el Chagas, pueden producir también agranamiento del corazón y problemas de falla cardíaca. Y existen también otro tipo de enfermedades ya más raras, como las infiltrativas, neoplásicas, que también pueden afectar el corazón, pero que su frecuencia es mucho, mucho menor. Bueno, nos preguntan a través de Facebook precisamente, ya lo hablamos, Doc, pero es como para que ahondemos un poco más o repitamos la respuesta a esta pregunta, y es cómo son esos síntomas de alerta de un ataque cardíaco. Sí, comúnmente nosotros denominamos el ataque cardíaco al infarto, ¿cierto? El infarto de miocardio, que quizá sea una de las patologías que más tememos los seres humanos que nos pueda ocurrir o acontecer en el transcurso de nuestras vidas. Repito, no todo dolor torácico es igual a infarto, todo hay que colocarlo en un contexto clínico. Pero si uno tiene factores de riesgo cardiovascular como hipertensión, diabetes, obesidad, tabaquismo, antecedentes familiares fuertes de enfermedad coronaria en hermanos o en los padres, si uno ya de antemano sabe que tiene una enfermedad coronaria porque se la han diagnosticado por alguna situación y tiene un dolor en el pecho que en medicina llamamos se irradia, es decir, se traslada hacia la mandíbula o hacia el hombro izquierdo, que se acompaña también de algunos otros síntomas como sudoración, sensación de frialdad, sensación de desvanecimiento. Esto es muy indicativo de un infarto en curso. Entonces
hay que acudir de manera inmediata a los servicios de salud para iniciar un tratamiento oportuno y adecuado. Doctor, últimamente hemos escuchado mucho acerca de las arritmias y lo que generan para la práctica del deporte. Contémosle un poco a la gente de qué se trata y por qué limita para la práctica del deporte, por ejemplo, de alto rendimiento. Bueno, pues mira, las arritmias tienen orígenes en el sistema de conducción cardíaco. Puede ser que el paciente tenga alguna anomalía en este sistema de conducción. Tenemos un grupo especializado de cardiólogos que llaman los electrofisiólogos, que son las personas especializadas en este tipo de trastornos de la conducción cardíaca y que por diferentes procedimientos diagnósticos y también de tratamiento pueden identificar algunos de estos circuitos donde se generan por decirlo de alguna manera, cortocircuitos que desencadenan que el corazón, por ejemplo, lata muy fuerte o con mucha frecuencia o muy rápido. Obviamente esto limita la práctica si tenemos un diagnóstico concreto de un trastorno de la conducción, pues obviamente el ejercicio extenuante o fuerte puede desencadenar, si ya tenemos un sustrato para desencadenar este tipo de arritmias, pues puede desencadenarla. Entonces, lo más importante es si identificamos que el corazón se nos acelera o tenemos palpitaciones, que es la percepción de que mi corazón late muy rápido, acudir a nuestro cardiólogo de cabecera, que nos haga un trazado, un electrocardiograma inicial o una monitoría más prolongada de 24 horas y estudios complementarios para detectar si de verdad tengo una arritmia, qué tipo de arritmia es, dónde se origina y qué tratamiento debo hacer, o si solo es con medicamentos o con algún tipo de intervención por electrofisiología. Si estoy en un tratamiento de insuficiencia cardíaca, ¿ante qué síntomas debo consultar de manera urgente al médico? Bueno, la insuficiencia cardíaca, digamos que es una enfermedad o una entidad muy amplia que puede partir de lo que hemos mencionado, de problemas o valvulares o problemas coronarios o la sola hipertensión arterial u otras causas pueden hacer que nuestro corazón pierda esa capacidad para hacer su trabajo. ¿Cuál es el trabajo del corazón? Drenar la sangre venosa del cuerpo, la que ya tiene desechos del metabolismo y es pobre en oxígeno, mandarla al pulmón a oxigenar y luego de que retorna al corazón oxigenada, enviarla hacia todos nuestros órganos oxigenada. Entonces su función es traer la sangre venosa, oxigenarla en el pulmón y llevar la sangre arterial o la sangre oxigenada al resto del cuerpo para que nuestras células puedan hacer sus funciones normales. Esa es la función del corazón. Cuando el corazón pierde esta capacidad porque está grande, porque está débil, entonces generalmente como no se puede drenar bien el exceso de sangre venosa, aparece el síntoma muy clásico y muy característico, es el edema, que nosotros denominamos en medicina, que es la hinchazón, la acumulación o retención de líquidos. Las piernas y el abdomen empiezan a acumular líquido y empiezan ustedes a notar que las piernas se ponen grandes, hinchadas, el abdomen también, aumentando el perímetro abdominal, ya el cinturón no sirve, etc. Y el otro síntoma de falla es que como el corazón es incapaz de poder drenar también la sangre o el líquido en el pulmón, empieza el ahogo, la asfixia, inicialmente con las actividades, subir escaleras, correr, caminar, y si la cosa avanza ya incluso en el reposo, y el paciente no es capaz de tolerar estar en cama, por ejemplo, en una posición completamente horizontal, sino que tiene que elevar la cabecera de la cama, dormir con varias almohadas, se puede despertar en la noche con sensación de ahogo, con sed de aire, con necesidad de ir a una ventana a tomar aire. Todos estos síntomas nos hablan de que tenemos congestión en el pulmón o que hay retención, para que me entiendan, de líquidos dentro de los pulmones, y es por esa incapacidad del corazón para hacer sus funciones normales. Entonces, hinchazón de piernas, abdomen, ahogo con el ejercicio o en reposo, incapacidad para estar acostado.
Todos estos son síntomas de que la falla cardíaca se está descompensando y debemos acudir a buscar tratamiento médico oportuno. Nos pregunta Paola Caicedo. Mi bebé tiene tetralogía de Fallot. Le hicieron un cateterismo y un stent. Tiene una pendiente de una cirugía a corazón abierto. Ella tiene la inquietud de cuál es el pronóstico de vida de las personas con este tipo de enfermedad. Su bebé tiene 5 meses. La tetralogía de Fallot, cuando se diagnostica en la infancia y a tiempo y se corrige, tiene muy buen pronóstico y los pacientes llegan a la edad adulta sin ningún tipo de contratiempo. Si tu bebé ya tiene hecho su diagnóstico y ya tiene programada su cirugía, pues con toda confianza practicarle esta cirugía le va a ayudar a su corazón a permanecer sano y que llegue a una edad adulta de manera apropiada y adecuada. Doctor, ¿qué significa tener una bradicardia y cuáles son los cuidados que hay que tener? Bueno, bradicardia es la frecuencia cardíaca lenta, por debajo de 60 latidos por minuto. Hay una bradicardia, digamos, fisiológica o normal, y es en las personas o en los deportistas de alto rendimiento que tienen un acondicionamiento tal que su corazón late a unas pulsaciones bajas. Pero si este no es el caso y tenemos una bradicardia real y produce síntomas, pues hay que estar alertas a que no se trate nuevamente un trastorno de la conducción cardíaca o del sistema eléctrico del corazón. Este trastorno es un bloqueo que puede ser de diferentes magnitudes, diferentes grados, tener diversos orígenes, y la solución generalmente también está en manos de los cardiólogos especialistas en electrofisiología que hacen la corrección de los trastornos de los bloqueos, generalmente con la inserción de un marcapaso que asume el control de la conducción cardíaca normal y que soluciona el problema en caso de bloqueos avanzados que se manifiestan con frecuencias cardíacas demasiado lentas y que obviamente un corazón al latir demasiado lento pues no es capaz nuevamente de hacer su función, que es el bombeo de sangre de manera satisfactoria a todo nuestro organismo. Entonces se manifiesta con sensación también de desvanecimiento, malestar, sudoración y otras cosas que indican que ese ritmo lento pues no es normal y que definitivamente necesita tratamiento e intervención. ¿El aumento del cortisol en el cortisol puede ser dañino para el corazón? Bueno, el cortisol es una hormona que se produce en respuesta al estrés, ¿no? Digamos, el estrés en sí no es malo ni bueno, porque nosotros necesitamos en un momento dado tener altas cargas de este tipo de hormonas para hacer actividades en el trabajo o haciendo ejercicio, o si estamos frente a algún peligro, pues salir corriendo. Entonces nuestro sistema hormonal en este momento se activa y es necesaria esta descarga de este tipo de hormonas. Pero cuando tenemos situaciones, digamos, de un estrés, podríamos denominar arbitrariamente un estrés anormal, que no es desencadenado por un peligro real, sino que tenemos estrés, ansiedad, temor al futuro, inestabilidad emocional, estrés laboral, estrés académico, estrés familiar, ¿no? Situaciones de ansiedad permanentes y totalmente, digamos, desbocadas, descontroladas, pues este aumento de estas hormonas sí tiene un influjo negativo, no solo en la enfermedad cardiovascular, sino en todo nuestro sistema en general. De manera que identificar si estamos viviendo situaciones que nos generan un estrés y que haya forma de corregirlas, pues es la primera indicación. La segunda es hacer una serie de prácticas que nos ayuden a disminuir la ansiedad y el estrés. Practicar ejercicio es la primera, porque al hacer ejercicio se liberan unos mecanismos de defensa y unas hormonas que regulan este estrés y que producen estados de bienestar emocional y psicológica. Practicar yoga, hacer meditación, son actividades que disminuyen notoriamente la producción o el influjo anormal y descontrolado del cortisol y de otras hormonas que se pueden traducir en enfermedades cardiovasculares.
¿Cuáles son esas enfermedades cardíacas que tienen origen genético, doctor? Bueno, desde el punto de vista genético, hay muchas enfermedades que se empiezan a manifestar incluso desde antes del nacimiento, se detectan desde antes del nacimiento. Una de ellas fue la que mencionábamos antes, la tetralogía de Fallot. Como esta, hay muchas enfermedades congénitas que precisan, digamos, intervenciones y tratamientos a edades muy tempranas después del nacimiento. Pero hay otras enfermedades que también digamos, tienen una base, una susceptibilidad genética, por ejemplo, la hipercolesterolemia familiar. Hay grupos de familias que tienden a tener colesteroles bastante altos y son aquellas que sufren a edad temprana de enfermedad coronaria y que requieren a veces tratamientos con stent, incluso cirugías a edades muy tempranas porque tienen este tipo de trastornos. Digamos que muchas enfermedades como la diabetes, la misma hipertensión, tienen una predisposición a ser más frecuentes o más prevalentes en ciertos grupos de poblaciones o de familias. De manera que si mi padre es hipertenso, es diabético, pues yo tengo que saber que la probabilidad de que yo sea hipertenso y diabético es más alta que el de la población en general. Y en ese sentido, pues empezar a hacer análisis, estudios, acudir a profesionales de la salud para poder detectar a tiempo el inicio de la enfermedad para un tratamiento temprano y una prevención de complicaciones. Digamos que ahí apuntar un poco más como a la prevención a temprana Exacto, edad. la prevención es fundamental para una salud cardiovascular. Bueno, doctor, yo creo que ya podemos ir cerrando, pero antes de que nos vayamos, dejemos como unas recomendaciones. Ya hemos dicho que un estilo de vida saludable es importante, pero ¿cuáles son esas otras consideraciones que debe tener toda la gente que nos está viendo para proteger la salud de su corazón? Por ejemplo, aquí alguien que pregunta si el vino, como dicen, es un mito, una realidad, que tomarse una copa de vino diariamente puede influir en la salud del corazón. Sí, el vino hace parte de lo que llamamos dieta mediterránea, ¿no? Eh, que es una serie pues, de alimentos, los mariscos, digamos, porque son ricos en sustancias que ayudan a prevenir o que mitigan la aceleración de la aterosclerosis o de la enfermedad coronaria. Entonces, es verdad pues, que una dieta mediterránea, en este caso, digamos, una copa de vino puede generar una disminución en esta incidencia de enfermedad coronaria, porque se ha visto en grupos de poblaciones, ¿no? Eso no quiere decir pues que si yo tomo vino todos los días, pues voy a estar sano del corazón, ni mucho menos. Es un conjunto de cosas y un estilo de vida saludable los que hacen armonizar nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu con un bienestar, que yo creo que es el mensaje principal. La salud física depende de la salud emocional y de la salud espiritual. Debemos fomentar no solo hábitos de vida saludables, sino hábitos mentales saludables. El estrés es una enfermedad grave y seria que afecta nuestras emociones, nuestra manera de vivir el mundo, nuestra manera de relacionarnos con las personas y nuestra manera de vivir. El disfrute de la vida precisamente se trata de evitar ese tipo de emociones negativas y nocivas que tarde o temprano se traducen en enfermedad. Entonces, si yo practico ejercicio, hago meditación, tengo una alimentación sana, tengo relaciones sanas en general, evito el estrés o trato de mitigarlo con algún tipo de estrategia, vivo en armonía con el ser, con mi entorno, pues necesariamente esto se va a traducir en una salud cardiovascular y una enfermedad física favorables. Obviamente hay enfermedades en las que tenemos que acudir al especialista en cardiología, en cirugía, al especialista en electrofisiología, para que identifiquen y nos ayuden a tratar tempranamente cualquier tipo de afectación cardíaca. Pero digamos que el mensaje principal es prevención a través de todo lo que hemos mencionado e identificación temprana
para que la enfermedad no avance a tal punto de que después las opciones que tengamos como médicos para ofrecer sean limitadas o el futuro de nuestro paciente se vea alterado por esta enfermedad cuando se diagnostica muy tardíamente. Bueno, doctora, aquí no es sino que yo diga que ya no vamos a ir para que se animen a hacer más preguntas. Tengo dos más, que con estas sí vamos a cerrar. Dice Natalia Ramos, ¿qué tan peligroso puede ser tener una FEBI de 35%? Bueno, FEBI son las siglas de fracción de eyección del ventrículo izquierdo y es una medida que nosotros hacemos en medicina mediante un ecocardiograma, que es una visión del corazón en tiempo real, que nos indica qué tanto es capaz el corazón de expulsar de sangre. Generalmente la fracción de eyección normal es del 60% o alrededor del 60%. ¿Eso qué quiere decir? Que del volumen que le llega al corazón izquierdo, él es capaz de expulsar el 60% o más. Cuando hablamos de una fracción de eyección del 35%, la capacidad normal de expulsar la sangre está reducida más o menos en la mitad. O sea que es una disfunción ventricular considerable, que como mencionamos tiene muchas causas. Las principales obviamente son la enfermedad coronaria y si ya tenemos identificada esta disminución de esa capacidad contráctil de ese corazón, pues tenemos que ponerle nombre y apellido. ¿Por qué tengo la fracción de eyección disminuida? Tengo problemas coronarios y si los tengo, tratarlos. O simplemente se trata a veces de una enfermedad que puede ser transitoria o permanente, como una inflamación del corazón, una miocarditis después de algún tipo de enfermedad viral que hace que esta capacidad contráctil disminuya, o es el reflejo de un problema valvular que se pueda corregir. Entonces, la fracción de eyección por sí sola, pues sí, nos indica que algo está sucediendo, debemos identificar la causa para ver si es susceptible de modificarse con algún tipo de intervención. Y por último, nos preguntan, ¿desde qué edad y con qué periodicidad debo revisar mi corazón? Yo creo que no hay un límite de edad, ¿no? Siempre las guías de prevención y diagnóstico de las enfermedades empiezan desde el mismo nacimiento. Los neonatólogos o incluso desde antes de nacer, ahora con las tecnologías y la detección temprana por ultrasonido de alteraciones cardíacas incluso en los fetos, pues nos ayudan a identificar que pueda haber alguna alteración del corazón incluso desde antes del nacimiento. Pero desde que nuestros niños son pequeños tenemos que periódicamente llevarlos al pediatra para estar seguros de que el corazón esté en condiciones de normalidad. Obviamente en la edad temprana pues se manifiestan más las enfermedades congénitas. Ya las enfermedades degenerativas pues son de personas de más de 50 años. La enfermedad coronaria como el principal desencadenante de enfermedades cardiovasculares empiezan generalmente en la tercera edad, aunque como vimos hay grupos de familias que tienen antecedentes más fuertes y que pueden empezar desde edades más tempranas. Pero si ponemos un límite, yo creo que después de los 40 años hay que estar haciendo, digamos, chequeos periódicos para asegurarnos de que la salud cardiovascular esté en óptimas condiciones. Obviamente no esperar a que llegue la manifestación del síntoma, sino ver un perfil lipídico para ver si hay alguna intervención, si tenemos el colesterol, por ejemplo, en unos niveles no aptos, empezar a modificarlo con dieta y ejercicio, y si necesitamos también tratamiento farmacológico, muchas veces esto ayuda a disminuir ese factor de riesgo y obviamente intervenir en todas las demás áreas que hemos mencionado, la física, la mental, la espiritual, la emocional, obviamente. Bueno, doctor, muchas gracias. Un placer, Paola, a ustedes por estar aquí. Nos vemos próximamente en otro capítulo de Doctor Responde. Muchas gracias por conectarse.
Bueno, y ustedes ya lo saben, mañana es el Día Mundial del Corazón. Y esto pues no es como la cantaleta que nos dan las mamás, esto es algo que es una realidad. Tenemos que empezar a tener mejores hábitos para cuidar no solo la salud del corazón, sino nuestra salud en general. Le tengo una invitación, doctora, a usted y a toda la gente que nos está siguiendo en este momento, y es justo para hoy, una invitación presencial que vamos a vivir a las 6:30 de la tarde en el auditorio Armando González de la sede principal, piso 3A, y se trata de charlas con especialistas. Hoy vamos a hablar acerca de depresión, cómo asumirla en familia, cómo vivir esta enfermedad en familia. Nos va a acompañar la doctora Carolina Ayola, ella es psiquiatra de nuestra institución y va a poder resolver todas esas inquietudes de esta enfermedad que en este momento es una de las que más aqueja a nuestra comunidad. Así es, muy importante. Bueno, la invitación está lista para ustedes también, para que nos sigan en redes sociales como @Clínica Imbanaco. Clínica Imbanaco, Grupo Quirón Salud, vocación de servicio.